Muy bien, vamos a seguir en Romanos. Entonces pueden ir en sus Biblias a capítulo 8. De alguna manera voy a intentar de enseñar los primeros 17 versículos de Romanos capítulo 8. Creo que hay 2 o 3 sermones ahí. Pero queremos seguir avanzando en el libro. Pero antes de empezar, déjame orar para nuestro tiempo. Señor, ponemos en tus manos este tiempo donde estamos examinando, escudriñando sus palabras, sus verdades, sus promesas. Y yo pido que esto pueda ser algo que realmente nos fortalece y nos anima en nuestro diario vivir para que nosotros también podamos tener influencia en las vidas de otras personas. No queremos ser una iglesia que simplemente esté aquí reuniéndonos en un edificio una vez a la semana. Queremos ser la iglesia, tu cuerpo, aquí con un propósito en una misión. Y pedimos que tus palabras y tu palabra, y a través de tu palabra, tu espíritu nos dé la habilidad de hacer eso. Es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, capítulo 8 es grande, entonces nosotros vamos a durar unas 3 semanas en este capítulo, porque está hablando de algunas de las bendiciones que nosotros tenemos, que disfrutamos como creyentes, como personas que seguimos al Señor. Entonces, a través de esas 3 semanas vamos a estar viendo qué es lo que significa ser libre de la condenación de Dios, tener el Espíritu de Dios en nosotros, que somos adoptados en su familia, que nuestro destino es la resurrección corporal de gloria, eso lo vamos a ver la otra semana, y que nosotros estamos llenos de esperanza por el amor de Dios que Él tiene para nosotros y por las promesas que Él hace hacia nosotros. Entonces vamos a empezar con el versículo 1 hoy. Mientras que estamos, antes de empezar en esto, ustedes van a acordarse que hablamos de ese gráfico la semana pasada, que Dios nos mueve de una vida que está controlada por nuestra carne, nuestras pasiones, nuestro pecado, la tendencia de ir en contra de su ley, que lleva a la muerte. Él nos mueve a una vida controlada más bien por el Espíritu que da vida, que vamos a ver lo más hoy, y ahora vivimos libres, vivos y nuevos. Entonces, Él nos mueve de un reino que está bajo la ley y la muerte hacia un reino de espíritu y vida, y Él ahora ya no somos controlados o esclavizados por la carne y nuestras pasiones, ya somos libres por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y lo que vamos a ver hoy es que es a través del Espíritu que Él nos da para que nosotros podamos vivir una vida así. Ahora, siempre es interesante, una de las críticas que más recibimos como iglesia por los últimos 7 años es que, Grace en español no tiene el Espíritu. Obviamente hay varios errores teológicos con esa frase, pero porque sí es cierto, entonces nosotros somos falsos y ninguno de nosotros somos creyentes. Obviamente no creo eso. Pero lo que pasa es que esas personas que dicen eso están demostrando que tal vez están un poco confundidos en cuanto a quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Quién es Él y cuál es su propósito? Porque lo que se han dado a entender es por alguna razón dentro de la iglesia, particularmente en la latina, y yo he tenido la oportunidad de estar en muchas diferentes iglesias, es esa idea de que el Espíritu es más como un tipo de fuerza que se mueve entre nosotros, está casi como la guerra de las galaxias. Y entonces eso me ayuda, me hace más fuerte aquí, o también hay la maldad y hay una guerra constante entre eso. Y entonces cuando yo estoy cantando y adorando, el Espíritu se manifiesta cuando yo tengo escalofríos, o me hace llorar y me quebranto delante del Señor. Y yo no quiero negar esas experiencias, pero yo estoy diciendo que no se puede usar experiencias físicas para definir quién es y qué es lo que hace el Espíritu. Porque eso no es lo que define quién es y qué hace el Espíritu. Las Escrituras es lo que define quién es. Entonces voy a ser muy claro con eso. El Espíritu Santo es Dios, una persona de la Trinidad, y su obra es aplicar
el sacrificio de Cristo a nuestros corazones de una variedad de diferentes maneras, algunas de las cuales que nosotros vamos a ver hoy. Entonces nosotros tenemos que entender que es debido a la influencia del Espíritu en nosotros que aún nosotros podemos experimentar qué es la bendición de nuestra salvación. Yo no estoy hablando simplemente de lo físico, sino de lo espiritual. Porque el Espíritu de Dios es la marca definitiva de qué es ser un creyente. Y el ministerio del Espíritu en nosotros es parte de cualquier descripción básica de qué es lo que significa seguir a Cristo. Y entonces, vamos a entrar en ese texto donde Pablo va a hablar de esas bendiciones que que el Espíritu hace en nosotros. Ahora, para repasar un poco de los 8 capítulos que hemos visto, 7 capítulos que hemos visto hasta ahora, el argumento de Pablo va así. Nuestra naturaleza pecaminosa nos hace esclavos a la ley, porque la ley lo que hace, aunque es bueno, como vimos la semana pasada, lo que hace es amplificar o energizar nuestras tendencias, lo que él llama la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, amplifica eso en nosotros para que nosotros rebelamos en contra de Dios y quebramos sus mandamientos. El resultado de eso, dice Pablo, es la muerte. Nosotros quedamos condenados. Y es un problema que ninguno de nosotros podemos resolver. Yo no puedo resolverlo, ustedes no lo pueden resolver y estamos pegados en eso. Sin embargo, dice Pablo, en Cristo Jesús hemos encontrado la libertad de esta esclavitud. Porque ahora operamos bajo su gracia y no bajo la ley. Entonces ya no somos esclavos, ya somos libres. A base de todo eso, empezamos con el versículo 1 que dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Son unas de las palabras más poderosas y que más nos deben de llevar a nuestras rodillas para darle gracias a Dios que podemos encontrar en las Escrituras. Por lo tanto, eso conecta con todo lo que hemos visto ahora, ya que Cristo ha hecho eso para los que pertenecemos a Cristo, para los que nosotros estamos en Cristo, entonces ya no estamos condenados. Hemos sido llamados culpables, pero aún así no hay condenación. Entonces esa es la escena en Cristo. Llegamos delante de un juez, digamos, por quebrar la ley de una manera muy obvia. Estamos tomando, nos emborrachamos, manejamos, el policía nos agarra, obviamente hemos quebrado la ley. Y lo que pasa es que llegamos ante el juez y él dice, ok, eres culpable, pero no te voy a dar la sentencia, la condena, porque lo que voy a hacer es juzgar a esa otra persona. Y esa otra persona ha manejado de una manera perfecta toda la vida y él va a tomar tu lugar en el juicio, así que a ti no te voy a condenar. Ahora esa persona tiene que ir a la cárcel o hacer el servicio comunitario o lo que sea que la condena, pero ahora uno está libre. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Sí pecamos, sí merecemos la condenación, sí merecemos ser juzgados, pero en Cristo Él toma esas consecuencias sobre Él, en su cuerpo perfecto que vamos a ver, y muere en la cruz y ahora nosotros quedamos libres. ¿Me están siguiendo? Él tomó nuestro lugar. Por eso es tan impactante para nosotros. Dios me mira a mí. Todo lo que yo estoy pensando, todo lo que está en mi corazón, y dice, Robbie, yo no te condeno, aunque lo mereces. Te mira a ti, María, José, Juan, y dice, sí eres culpable, pero no te voy a condenar. Y no lo voy a hacer porque eres bueno, no lo voy a hacer porque ahora perteneces a Cristo. Y esa es la clave.
Hay condenación fuera de Cristo, pero en Cristo no hay condenación y es solo en Cristo. Entonces Él dice, la persona que está en Cristo vive de acuerdo al Espíritu y no a la carne, todo lo que hemos visto. Pero, como digo, solo este versículo debe de resultar en nuestra adoración al Señor. Sigo leyendo. Y porque ustedes pertenecen a Él, eso es que pertenecemos a Cristo, el poder del Espíritu que da vida, Él clarifica, el Espíritu es quien da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Hemos visto eso a través de esas semanas. Cristo, a través de su Espíritu, nos da vida en vez de muerte. Entonces, eso significa varias cosas. Primero, somos libres del poder del pecado y de la muerte. No dice que estamos libres del pecado, dice que estamos libres del poder del pecado. Así que nosotros podemos y seguiremos pecando, pero no podemos decir que ya no estoy bajo su poder. Ya yo tengo la habilidad y la capacidad de decir no al pecado. Entonces déjeme dar una escena que tal vez nos ayude a entender eso un poco mejor. Entonces primero tenemos un hombre que algo pasa en su trabajo, su jefe se enoja con él por alguna razón, el cliente no le gusta su trabajo. Entonces en su mente la manera de lidiar con eso es ir al bar con sus amigos, tomar, salir, tranquilizarse, utilizar el alcohol y ese ambiente simplemente para ahogar su dolor, su rechazo, su vergüenza. Algunos de ustedes saben exactamente lo que estoy hablando. Es algo premeditado, es una reacción normal, es una reacción intencional y es parte de lo que la mayoría de las personas hacen para lidiar con cuando algo va mal en su vida. Por el otro lado, digamos, una mujer, su hijo no duerme bien en la noche porque está enfermo, se levanta muy temprano para ir al trabajo, el trabajo no va bien, las cosas no van como quisiera, llega a la casa y de repente ahí está el esposo, no ha hecho lo que ella le pidió hacer, entonces su reacción en el momento es enojarse con él y le dice algunas palabras irrespetuosas, que obviamente no es correcta y causa más pleito. Ahora, son dos situaciones normales, creo que todos nosotros podemos identificarnos con situaciones así, y los dos son pecados, pero uno es un pecado intencional, el otro pecado sale de la debilidad y las situaciones de uno. Ahora, ambos son pecados, merecen ser juzgados por Dios, pero en la primera situación es obvia que la persona está viviendo bajo ¿qué? El poder del pecado. Su tendencia natural es ir y hacer lo que no agrada a Dios. Es su tendencia natural, es su estilo de vida. Yo dudo que ese hombre pueda decir que tiene el Espíritu que da vida dentro de su vida. Pero por otro lado, esa situación no necesariamente es así. Eso fácilmente puede ser una creyente, pero en el momento de debilidad pecó. Entonces igual necesita pedir perdón, igual necesita crecer a través de la situación, pero eso pasa. Entonces, cuando nosotros estamos examinándonos a nosotros mismos, a nuestras vidas, la realidad de nuestros fallos, nuestros errores que todos tenemos, ¿en cuál categoría caemos? Es la pregunta. ¿Algo intencional? ¿Que nosotros estamos viviendo bajo el poder del pecado constante en nuestras vidas? ¿O fue algo en debilidad? Entonces, por eso que es tan importante que dice que para los que viven bajo el poder del Espíritu que da vida, los que estamos en Cristo, tenemos la oportunidad de decir no a vivir bajo el poder de la muerte, de la ley. Entonces, tomando esos ejemplos anteriores, estamos diciendo, ok, el hombre no le va bien en el trabajo y él quisiera ir a tomar, pero ahora él tiene la habilidad de decir, ¿sabe qué? No, voy a ir a la casa, voy a confiar que el Señor va a arreglar esa situación, yo voy a orar, voy a llegar, voy a hacer lo mejor que puedo hacer para estar con mi familia y confío en los resultados del Señor, voy el siguiente día a mi trabajo y voy a trabajar para el Señor, no para mi jefe, y voy a hacer lo que necesito hacer. Y la mujer
sí está cansada, sí se enoja con su esposa y después le dice perdón por haberle hablado así. Y él también reconoce que no hizo lo que debería de ser. Trabajan juntos hacia una resolución de conflicto. Pero lo que tenemos que notar aquí es que igual en ambas situaciones hay fallos, hay errores, hay pecado. El pecado todavía es presente. Pero la diferencia es que ahora el pecado no es lo que está definiendo y dirigiendo y determinando las vidas de esas personas. Ya no tiene poder en las vidas de esas personas. Hay una gran diferencia entre cómo uno está viviendo bajo el poder del pecado y simplemente cómo está pecando desde su propia debilidad. Y es justo lo que Pablo ahora va a decir. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Acuérdense, él está hablando a un grupo de personas que están tratando de vivir una vida de justicia perfecta, de rectitud, y no pueden hacerlo. Entonces él dice, la ley no cumple con eso, pero Dios sí lo cumplió. ¿Cómo lo cumplió? Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, un cuerpo físico. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos al Espíritu. Entonces aquí está el por qué y cómo Dios logró eso. La ley no pudo hacernos justos porque nosotros no podíamos, pero Él entonces envía a su Hijo en cuerpo físico. Eso es el Evangelio. Su Hijo, cuerpo físico, vino a estar con nosotros como sacrificio por nuestros pecados. Y entonces, eso es lo impresionante. Él envía a su Hijo vive en un cuerpo como nosotros, pero Él no sucumbe, no rinde al pecado como todos nosotros lo hacemos. La naturaleza pecaminosa no le afectó. Él pudo completamente depender del Espíritu para que Él pudiera vivir una vida recta ante su Padre. Y por eso Él es perfectamente justo y ahora Él nos da a nosotros su justicia, aunque no lo merecemos. Y en eso es todo lo que, donde todo pasa lo que hemos estado hablando. Un cambio del sistema operativo en nosotros. Cristo lo logró en carne humana, no caminando según la carne, su naturaleza pecaminosa, sino caminando en el Espíritu. Y Él cumple la ley y Él hace lo que es imposible para nosotros. Para decirlo así, Jesús vino a jugar en la cancha del enemigo, según las reglas del enemigo, y con todo en contra de Él, Él igual ganó. Eso es lo que Él hizo. Es por eso que Cristo tenía que venir en un cuerpo de ser humano para vivir, para experimentar todo lo que nosotros igual seguir como perfecto. Entonces Cristo es quien logra lo imposible. Y no solamente logra lo imposible para nosotros, los seres humanos, pero hace posible para nosotros lo imposible. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Cristo no es simplemente un ejemplo para seguir su manera de vida, cómo vivió. Él es también el medio por lo cual nosotros aún tenemos la habilidad de poder vivir en una manera que honra a Dios. Él es quien abre a nosotros la oportunidad de tener el Espíritu que da vida dentro de nosotros, y ahora nosotros no tenemos que seguir nuestra naturaleza pecaminosa. Él es el medio por lo cual nosotros no somos dominados o esclavizados, sino libres. Pablo sigue hablando. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa los controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces tenemos ese contraste entre ser dominados por la naturaleza pecaminosa
Y obviamente eso lleva a cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo lleva a las cosas que agrada el Espíritu Santo. Entonces tenemos ese contraste, lo que él estaba hablando. Y eso viene de que dice, si nuestras mentes están controladas por las cosas pecaminosas, obviamente eso nos va a llevar a acciones pecaminosas. Pero si somos controlados por el Espíritu, eso nos va a llevar a eso. Entonces son dos diferentes orientaciones de cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Son una orientación que estamos hablando de la dirección general de nuestra voluntad. Que en la carne la dirección general de nuestra voluntad es hacia nosotros mismos. Entonces yo estoy constantemente pensando, ¿cómo puedo conseguir lo mío en esta situación? ¿Cómo puedo aprovecharme de esta situación? ¿Cómo puedo obtener lo que yo quiero? ¿Cómo puedo yo manipular la situación a mi favor? ¿Cómo me puedo satisfacer a mí? ¿Cómo me comparo con otras personas en las cosas que tienen, en las cosas que logran? ¿Cómo puedo yo buscar minimizar mi dolor o justificar mis errores o siempre tener razón o puedo disminuir a otros? Y entonces andamos con envidia y celos, orgullo y lujuria y codicia. Eso es una vida que domina la mente de alguien sin el Espíritu. Pero por otro lado, él dice, piensa en cosas del Espíritu. Es la palabra de Dios, la misión de Dios, lo que agrada a Dios, el fruto del Espíritu. Creo que un buen ejemplo sería de alguien que hace eso, es solo leer los salmos y ver todo lo que esa persona está experimentando, todas las dificultades, pero a la vez, cómo él sigue confiando en el Señor y volviendo al Señor en eso. ¿Cómo puedo yo traer valor a otra persona? ¿Cómo puedo yo amar a esa otra persona? ¿Cómo puedo yo tener amor y gozo y paz y paciencia y gentileza y bondad y control propio y humildad y fidelidad? ¿Cómo puedo yo ser controlado no por la naturaleza pecaminosa, sino por el Espíritu? Y ahí él dice que existe vida y paz. Y hablamos de eso hace unas semanas. Eso es lo que todos nosotros estamos buscando constantemente. Y lo buscamos en todo menos en Dios. Y lo buscamos en todo lo que no trae vida y paz. ¿Por qué lo que no sea el Espíritu resulta en enemistad? Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Esas son frases definitivas. Y nosotros muchas veces no creemos eso. Especialmente cuando hay una sobreénfasis sobre el amor de Dios que es real y olvidamos que es la justicia de Dios. Él dice, nunca, siempre, jamás. Y aunque no siente bien escuchar eso, la vida a nuestros términos, vivir la vida a nuestros términos, lo que yo quiero, yo voy a tener lo que yo quiero tener y obtener lo que yo quiero tener. Todo lo que yo acabo de decir, eso no trae vida de paz. Nunca vamos a poder agradar a Dios si estamos viviendo bajo el poder del pecado. Simplemente no funciona así. Y lo que eso debería hacernos es motivarnos a examinar constantemente lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestras mentes. Pero él dice, pero en el Espíritu sí hay paz. Y eso no es solo la falta de hostilidad entre Dios y nosotros, es la paz, la vida en plenitud, que por fin yo puedo confiar completamente en Dios y Él en mí, hay una relación verdadera. Pero Pablo sigue y dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Está diciendo, si ustedes tienen el Espíritu, entonces Él es quien los controla. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera en realidad pertenecen a Él.
ustedes los creyentes, si nosotros somos de verdad, entonces no podemos ser controlados o dominados por nuestra naturaleza pecaminosa. Si estamos en Cristo, ahí el Espíritu de Dios está en nosotros y Él es quien nos está guiando en nuestras vidas, está determinando nuestras vidas, está orientando nuestras vidas. Y si el Espíritu no está ahí, entonces de verdad no eres un creyente. Entonces déjeme subrayar eso. Bajo el Espíritu no estamos dominados por la carne, sino somos controlados por el Espíritu. Ya establecimos eso. Pero aquí es lo que realmente nos hace pensar en lo que estamos diciendo. Si seguimos viviendo una vida dominado por nuestra naturaleza pecaminosa, entonces es obvia, hay algo obvio que el Espíritu de Cristo no está en nosotros. Entonces la prueba del Espíritu de Dios en nosotros no es una experiencia, no es hablar en lenguas, no es experimentar ciertas cosas, no es, son cosas de éxtasis que estamos viviendo. La prueba que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué es? Que nosotros vivimos de acuerdo al Espíritu, que nosotros vivimos de acuerdo a su palabra, que nosotros vivimos siguiendo a Dios. Como vivimos es la prueba de qué es lo que nos controla. Entonces, si yo vivo siempre bajo el poder del pecado, lo que me controla es el pecado. Si yo sigo viviendo bajo el Espíritu, lo que me controla es el Espíritu. Y yo sé que algunas personas provienen de entornos donde nos hablan de esas ciertas experiencias. Como dije antes, yo no quiero negar ciertas experiencias, pero cuando hablamos del Espíritu de Dios que habita dentro de nosotros, la prueba no son esas experiencias. La prueba es que si mi vida está siendo dirigida, controlada por Él y no por el pecado en mi vida. Tú puedes tener tantas experiencias de éxtasis o lo que sea que tú quieras tener, pero si tu vida no se define por seguir a Dios, no tienes el Espíritu de Dios en nosotros. Y como dije, todos nosotros estamos siendo controlados por algo por mí mismo, por mi pecado, o algo fuera de nosotros. Y Él dice, bueno, si seguimos a Cristo, el Espíritu está en nosotros y estamos obedeciendo al Señor. Versículo 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó de Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Entonces, el Espíritu vive en nosotros. No voy a enseñar todo eso porque voy a enseñar más de eso en los siguientes versículos. Pero la idea es esto. El mismo poder, el mismo Espíritu que tiene ese poder que levantó a Jesús desde entre los muertos, eso también es la promesa para nosotros. Entonces, no solamente Él nos ayuda a orientar nuestras vidas alrededor de la voluntad de Dios y lo que Él quiere para su pueblo y para su creación, sino también Él va a darnos el poder de resucitarnos de nuevo. Hay esperanza más allá. Y un evento en el pasado, la crucifixión, la muerte, la resurrección de Cristo, ahora nos da en el presente una prueba, que es el Espíritu, que nos apunta hacia la esperanza del futuro, que es esa resurrección. Pero es una promesa que nosotros tenemos que entender. Eso es lo que nos da esperanza en todo nuestro luto cuando enfrentamos la muerte en esta vida. Y hay diferentes edades de las personas que están sentados aquí. Algunos estamos más cercanos a la muerte que otros, supuestamente, porque nosotros no sabemos qué va a pasar cuando salimos de aquí. Pero nosotros tenemos que recordar que la muerte viene. Y si no tenemos el Espíritu, entonces no hay esperanza. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Aquí está otra vez. Ustedes no tienen que pecar. Pues, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán.
Todo eso para decir lo que yo dije la semana pasada. Nosotros no tenemos que hacer lo que está en nosotros. No tenemos que seguir nuestra carne, no tenemos que seguir nuestros deseos, no tenemos que hacer todo lo que nosotros hacemos. Y la realidad es que todas nuestras vidas nosotros crecemos formando hábitos pecaminosos a lo largo de nuestra vida, aún a mi propia vida. Y aunque yo personalmente he estado libre por muchos años, yo puedo estar sentado ahí no pensando en nada así y de repente viene algo a mi mente que me motiva y me dice, Robbie, ¿por qué no haces eso? Lo que no debes de hacer. Robbie, ¿por qué no actúas así? Lo que no debo de hacer. Pero gracias a Dios por el Espíritu en mí, ahora cuando viene eso yo puedo decir, ¿sabe qué? Yo soy libre, no tengo que hacerlo. Ya yo tengo la habilidad, el poder decir, no, Él dice, ya no es una obligación para nosotros. Porque si yo sigo eso, entonces demostraría que no estoy libre, pero si lo sigo, si yo sigo el Espíritu, entonces dice que yo soy libre. Ahora, como dije antes, no significa que no va a haber tentaciones en nuestras vidas. Y aún no significa que no va a haber fracaso en nuestras vidas, momentos de debilidad en nuestras vidas. Es más, y yo les estaba diciendo eso a mi grupo de Region hace una semana, cuando hay una pelea en nosotros, eso en realidad yo creo que es prueba del Espíritu en nosotros. Porque si yo no tengo el Espíritu en mí, no voy a pelear nada, yo simplemente voy a hacer lo que yo quiero hacer. Pero cuando el Espíritu está en nosotros, nosotros sabemos qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Entonces hay ese pleito y por fin Él me da la habilidad de decir, no, yo quiero y tengo el deseo de agradar al Señor en esto. Ahora, lo que todo eso plantea, yo creo, es cuál de esas naturalezas yo estoy alimentando. ¿Cuál de esas naturalezas yo estoy formando constantemente? Si yo doy a comer alimento constantemente mi naturaleza pecaminosa, eso es lo que va a reinar en mí. Entonces, si yo constantemente nunca leo nada más que lo que leo en Facebook o Instagram, o lo que veo es constantemente serie tras serie de Netflix o las cositas de TikTok o lo que sea que nosotros estamos alimentándonos, y lo único que nosotros hacemos, las únicas personas con quien hablamos son nuestros amigos del trabajo, que ellos tampoco tienen ninguna influencia del Señor. Toda esa información viene de un lado, desde el mundo hacia nosotros, y nuestra naturaleza pecaminosa agarra eso y empieza a formar en nosotros esos valores del mundo y de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces no es de extrañar que tan a menudo pensamos y actuamos de una manera, como se dice, carnal. Como yo trabajo, como hablo de mi jefe, como utilizo mi dinero, como interactúo con mis hijos, como hago mi vida, es muy formado por todas las influencias de afuera. Pero si tomamos en serio qué es el progreso de la vida cristiana y decimos yo soy libre de esa naturaleza, ahora sigo el Espíritu, entonces nosotros estamos alimentando nuestras mentes con lo que Él nos ha dado a alimentar. Su palabra, estar en su comunidad, servir, ser generoso. Y eso produce fruto que es agradable al Señor. Eso es lo que nos demuestra quiénes estamos siguiendo y qué es realmente nuestro estatus ante Dios. Y Él termina haciendo eso. Eso es otro sermón, pero voy a hacerlo rápido. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, somos ahora ¿qué? Hijos de Dios. Nos movió de ser enemigos a ser hijos. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. La palabra ahí es, se hizo hijo de Dios. Se leyeron las cualidades, las calificaciones, las bendiciones, el estatus de ser un hijo de Dios. Ahora lo llamamos Abba, Padre.
pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos hijos, sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y él va a seguir eso en su argumento la otra semana. Pero eso es lo que está diciendo. Ya que somos hijos de Dios, no tenemos que tener miedo del pecado y su poder. Ese no es el espíritu que está dentro de nosotros. Él nos ha adoptado y ahora por eso podemos llegar en una relación cercana con Dios y decir, Abba, Padre. Yo sé que muchos hemos escuchado que es como decir papito Dios, pero en realidad es algo mucho más serio que eso. Fue una expresión seria, a veces utilizada por adultos para expresar ideas de sencillez, una relación sencilla de intimidad, seguridad, afecto que se une esa familia. Es como tal vez decir querido Padre. Entonces Él está diciendo ahora por lo que el Espíritu ha hecho en ustedes, ustedes pueden llegar delante del Dios Todopoderoso, el soberano sobre todo, es decir, querido Padre, quiero tener esa relación íntima contigo. Y algunos tal vez preguntan, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué cosas malas me pasan? Pues es por eso que Él utiliza ese lenguaje de heredero. Si estamos, pero todavía no se ha cumplido, todo no se ha consumado, todo lo que significa ser hijo de Dios, pero nosotros tenemos una gran esperanza del futuro, cuando eso sí vamos a heredar todo. Entonces algo para pensar, que me ha ayudado a mí a pensar en todo eso esta semana es, en medio de nuestra desilusión, del desorden de la vida, como nosotros constantemente estamos luchando con lo que no deberíamos de hacer y deberíamos de hacer, primeramente es una experiencia de cada uno de nosotros. Una experiencia que yo tengo, una experiencia que ustedes tienen, es una realidad. Pero ahora Dios dice, a pesar de todo eso, yo te ofrezco una relación más segura que pueden imaginar, puede ser mi hijo. Entonces, si fallas, pero si estás en Cristo, no hay condenación. Eres mi hijo. Si fracasas, si estás en Cristo, está bien, porque yo te tengo como heredero para el futuro. Somos hijos de Dios, coherederos de Cristo, y Él está prometiéndonos esa bendición. Así que, para resumir, el Espíritu no es simplemente una fuerza que nos hace sentir bien. El Espíritu es quien aplica la justificación a nuestras vidas a través de la muerte, la resurrección, el sacrificio de Cristo para nosotros. Y el Espíritu es quien nos da vida, el Espíritu es quien radica en nosotros y Él es quien nos une con Dios para que nosotros podamos ser sus hijos. Entonces es mucho más allá que cualquier sentimiento. Él es Dios y en su manera Él está sumamente involucrado en la obra de traer vida en nuestras vidas, aunque nosotros seguimos persiguiendo la muerte. Y nuestra respuesta para eso es decir, Abba, Padre, gracias. Es lo único que nosotros podemos hacer. Lo hacemos a través de poner nuestra fe en Él. Señor, te damos gracias porque tú nos das aún esta oportunidad de celebrar cuál es tu sacrificio. Como vimos hoy, eso fue la manera que tú tenías que lograr nuestra salvación. Que tú, siendo el Hijo de Dios, el Dios mismo, tuviste que venir desde tu trono en el cielo para nacer aquí en un pueblo desconocido, a una población desconocida, pero con las buenas nuevas que todos nosotros, aún 2000 años después, al otro lado del mundo, que podamos tener la oportunidad de poner nuestra fe en ti. Y tantas veces, Señor, nosotros olvidamos de esa realidad. Y entonces seguimos con nuestras tendencias hacia deshonrarte,
Pero tú dices, hey, si me perteneces a mí, no te condeno. Más bien te puedo llamar mi hijo y tú me puedes llamar tu padre. Y por eso, Señor, estamos sumamente más que agradecidos por esa gran gracia que nos has dado. Celebramos ahora lo que te costó, Señor. Tu vida, una vida inocente, tu cuerpo, tu sangre. Y yo pido que nosotros podamos tomar esto en serio, no simplemente como un acto religioso que hay que hacer, sino algo donde nosotros demostramos que nuestra fe está únicamente en ti. Es en el nombre de Jesús, tu Hijo, que oramos. Amén.